Vamos a resolver el siguiente ejercicio eh, de preparación para el control. El siguiente ejercicio dice lo siguiente, dice resuelva la siguiente integral y nos plantean en este caso una integral de x elevado a 5 por Euler elevado a x al cubo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta acá, lo principal que tenemos que identificar en esta integral es que nos encontramos con dos funciones, ¿cierto? Nos encontramos primero con una función x elevado a 5 y una segunda función correspondiente a Euler elevado a x al cubo, lo cual pues nosotros podríamos, para poder resolver esta integral, utilizar el método por partes. Sin embargo, aquí, y claro, podríamos utilizarlo de uno por partes. Sin embargo, también aquí hay algo que a nosotros nos incomoda para poder resolver esta integral, que correspondería al x al cubo, el cual nosotros podríamos, en este caso, trabajarlo de otra forma. Y en esta forma, ¿a qué correspondería trabajarlo de otra forma? Es decir, que nosotros pudiésemos hacerlo a través de una integral por sustitución. Entonces, podemos mezclar ambos tipos de métodos para poder tratar de llegar al resultado final. Entonces, me explico. Por ejemplo, acá lo que nosotros vamos a hacer primero para poder resolver esta integral, vamos a hacer sustitución. Vamos a definir en este caso eh, CAU. Nuestro U va a corresponder en este caso a x al cubo. Y es bien importante saber que nosotros cuando hacemos sustitución, tanto una vez que definimos la variable que vamos a sustituir, tenemos que encontrar la derivada a ambos lados. Entonces, en este caso, ¿cuánto va a ser la derivada de u? Que en este caso, la derivada de x al cubo corresponde a una derivada simple de pasar el 3 adelante, ¿cierto? Lo vuelvo a corresponder a 3x y le disminuye un grado cuadrado. ¿De qué cosa? Como se deriva por lado respecto a dx. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros aquí? Nosotros ahora lo que tenemos que hacer una vez que tenemos esto listo, podemos nosotros también despejar en este caso, el de x, ¿cierto? Porque la idea es, si vamos a trabajar en este caso ahora con u, la idea es dejar toda la integral con respecto a esa constante o a esa variable u, incluyendo también el diferencial, que en este caso nuestro diferencial es de x, es decir, el diferencial también tiene que ser con respecto a u. Pero en este caso, si nosotros nos damos cuenta, esta integral es lo mismo que yo diga lo siguiente. Voy a decir, esta integral va a ser, en este caso, igual. Espérense, un momento, antes de, ahora que lo repienso. También nos falta despejar el dx, que en este caso nuestro dx va a corresponder a du partido en este caso a 3x cuadrado. Ahí sí, para que quede más claro. Entonces, ahora cuando nosotros hacemos la sustitución, ¿cierto? Vamos a decir en este caso, voy a partir escribiendo, ¿cierto? Voy a tener x elevado a 5, ¿cierto? Que en este caso, ese no lo reemplacé por ningún valor. Sin embargo, yo sé que en este caso, por ejemplo, yo sé que x elevado em, en este caso, a 3 es u, lo cual lo podría dejar en función de esa misma variable. Sin embargo, vamos a hacer algo. Vamos a dejarlo acá en este caso como x elevado a 5, tal cual, porque eso no es lo que buscamos principalmente reemplazar. Por x elevado a 5 por Euler, y el x elevado a 3, aquí va a corresponder en este caso, como lo hicimos en la sustitución, va a corresponder a u. Decir, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos diciendo x elevado a 5, lo mantenemos, Euler elevado, vamos reemplazando, y nos falta cambiar el de x, que en este caso nosotros estamos diciendo que el de x va a ser equivalente, acá abajo va a decir du partido en 3x al cuadrado, es decir, vamos a tener aquí por du partido en 3x al cuadrado. Entonces, si nosotros seguimos trabajando esta expresión, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con alguna sorpresa. Por ejemplo, nosotros, ¿qué podríamos hacer acá? X elevado a 5, yo podría simplificarlo con, en este caso, con este x elevado a 5 con este x al cuadrado, ¿cierto? Y este 3 que está acá multiplicando, perdón, bueno, sí, está multiplicando, lo puedo sacar adelante, ¿cierto? También como una constante, como un tercio, ¿cierto?
que para mayor claridad recuerden que todo esto es como que si estuviesen multiplicándose por un uno, ¿cierto? Entonces nosotros por conveniencia, como se están multiplicando, podemos trabajar a gusto de nosotros. Entonces, en este caso, esto sería lo mismo que yo, en este caso, sacara un tercio adelante. ¿Por qué un tercio? Porque saco este 3 hacia adelante y me va a quedar la integral de, en este caso, x elevado a 5 por Euler elevado a u por du partido en x cuadrado. Voy bien paso a paso. Y ahora, alguien de ustedes, tal vez que está viendo el video, podría decir, claro, podría simplificar ahora este x elevado a 2 con este x elevado a 5. ¿Que a cuánto va a ser equivalente eso? Si lo pienso, eso va a ser equivalente en este caso, mantengo el un tercio, ¿cierto? Y eso va a ser equivalente a decir, cuando tenemos, porque estamos dividiendo, es como que estuviésemos diciendo acá, aparte lo voy a hacer, x elevado a 5 dividido en x elevado a 2. Y cuando tengo, en este caso, mantengo la base y resto los exponentes. 5 menos 2 va a ser 3. Es decir, en este caso, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar x elevado a 3 por Euler elevado a u por du. Y yo, la idea es que nosotros, cuando estamos haciendo este tipo de integrales, es poder dejar todo en función de la misma letra. Si estamos trabajando ahora con el diferencial con respecto a u, es decir, este x nos está estorbando un poco. Entonces, ¿qué podríamos, si nos damos cuenta ahora nosotros habíamos definido al principio que u era igual a x al cubo, entonces ahora podríamos también ese x al cubo trabajarlo como un u. Es decir, finalmente podríamos decir en este caso que nuestra integral va a ser un tercio, ¿cierto? Por en este caso u por Euler elevado a u con respecto a su diferencial de u. Ese sería como el primer paso al que nosotros llegamos, ¿sí? Sin embargo, aún no llegamos al resultado final de nuestra integral. Ahora, nosotros una vez que la dejamos así bonita y la vamos a transcribir acá abajito, si vamos a escribir lo que nosotros encontramos, espero que esta parte haya quedado clara. Ahora nosotros vamos a decir acá, ¿cierto? Un tercio, ¿cierto? Que eso fue lo que nos dio recientemente. En este caso, por u, por en este caso nuestro Euler elevado a u con respecto a du. No olvidemos que nosotros habíamos dicho que nuestro u igual a x al cubo. Recuerden que al final, una vez que nosotros terminamos la integral final, hay que volver a reemplazar esa sustitución que hicimos inicialmente. Entonces, en este caso ahora, ¿qué podemos aplicar nosotros? Ahora, a esta parte de acá, nosotros, si nos damos cuenta, podemos aplicar el método de integral por partes, que el método de integral por partes a nosotros nos permite, como valga la redundancia, lo dice su nombre, poder integrar según, en este caso, conveniencia y según un orden. En este caso, nosotros, algo que nos sirve mucho para el método por parte, algo que se conoce como el método de Ilate, y también trabajamos con algo bien conocido que es el método de la vaca, que nosotros decimos en este caso eh, un diabí, ¿cierto? Igual una vaca sin cola vestida de uniforme. Donde, ¿a qué pito toca acá el hilate? El hilate nos ayuda a definir cuál va a ser nuestro U y cuál va a ser nuestro DB. Porque el U va a corresponder según el orden, la jerarquía de esto, ya, según el hilate, cuál va a ser el U y después, en defecto, cuál va a ser el DB. Entonces, es importante saber que el I corresponde en este caso a expresiones eh, inversas, viene inversa, por ejemplo, el arco seno, arco tangente, todos los que tienen que ver con la trigonometría de forma inversa. El L tiene que ver con los logaritmos, es decir, expresiones logarítmicas. El A tiene que ver con expresiones algebraicas. El T tiene que ver con expresiones trigonométricas. Y el E tiene que ver con funciones exponenciales, en este caso relacionadas con Euler. Entonces, ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, ¿cierto?, nuestra integral por parte en este caso. Entonces, para nosotros poder integrar por parte esta expresión, ¿qué tenemos que definir primero? Tenemos que definir nuestro u y nuestro db, es decir, cuál va a ser nuestro u y cuál va a ser, en este caso, nuestro db. Entonces, en este caso, si nosotros nos damos cuenta, ¿cierto? Nuestro u, si aplicamos el método dilate, ya a veces esto,
Cuando viene así, viene listito y uno puede seguir ese orden tal cual, pero a veces puede estar al revés y nosotros tenemos que sí o sí aplicar este método para saber cuál va primero. En este caso ocurre perfectamente que sigue justo el orden en el que se encuentra, porque si nos damos cuenta, el U corresponde como una expresión algebraica, porque es solo una letrita, por decirlo así. Y el Euler elevado a U corresponde a una expresión exponencial, por lo tanto, en su defecto va después de la expresión algebraica. Por lo tanto, acá vamos a definir nuestro U, ¿cierto? Eh, bueno, acá valga la redundancia, nos vamos a encontrar acá con un problema de las letritas, porque como va a ser U igual, y justo también hicimos el cambio de variable por U. Entonces, vamos a hacer algo para poder solucionar este problema, porque si no vamos a enfrentarnos, para no confundirnos, que en realidad lo único que voy a hacer, voy a cambiar acá, vamos a decir mejor, lo vamos a trabajar como Z el cambio de variable, que habíamos hecho anteriormente. Es decir, en vez de la U, vamos a tener acá un Z, o lo dejamos tal cual como un... para no poder confundirnos, vamos a ponerle pausa a este video y lo que vuelva en un segundo va a estar cambiada toda la variable en Z. Ya, regresé. El único cambio que hice ahora fue que para poder no confundirnos con el método de la vaca, como vamos a tener dos veces U y no sea confuso, lo que hice fue que la variable, antes anteriormente decíamos sea U igual a X al cubo, ahora definimos como Z. Entonces eso implica que todas las partes donde estaba el U lo cambié por Z. Eso fue lo único que hice, que en este caso obviamente también va a cambiar la integral, que en este caso en vez de ser u por Euler elevado a u de u, ahora va a ser z por Euler elevado a z de z. Solo lo hice con el fin de no poder confundirnos y ahora poder identificar bien en este caso para poder integrar por parte. Entonces ahora, regresando al ejercicio, vamos a definir en este caso nuestra u, ¿cierto? En este caso va a corresponder al z, que va a ser como una letrita sola porque correspondía a algebraica. Por lo tanto, el u va a ser z, y en este caso el db por defecto va a corresponder a función exponencial que va después de la algebraica, ¿cierto? Y acá coincide también con el orden en el que se encontraba la integral. Por lo tanto, en este caso, nuestro db va a corresponder a Euler elevado a z, y es bien importante recordar que el db va también con el respectivo diferencial de la integral, que en este caso el diferencial va a corresponder a dz. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Recuerden, cuando nosotros hacemos la integral por parte, dice la definición que tenemos que encontrar en el caso de la u, la derivada correspondiente a u. Entonces, en este caso, ¿cuánto va a ser la derivada de u? Es decir, ¿cuánto va a ser la derivada en este caso de z? Y la derivada de z va a corresponder en este caso a 1, ¿cierto? Por lo tanto, la derivada de z va a corresponder a 1 con respecto a su diferencial en este caso, que en este caso sería de z. Luego, acá que vamos a tener nosotros, vamos al db, nosotros tenemos que buscar, perdón, el b solito. Y para buscar el b solito tenemos que integrar la función Euler elevado a z de z. La integral de Euler, para nuestro grado, va a corresponder al mismo Euler elevado a z, porque la integral de Euler no le pasa nada cuando nosotros la integramos. Entonces, ahora que ya tenemos, digamos, listo esto definido, ¿sí? Tenemos que ahora nosotros comenzar a armar a través de este método de la vaca nuestra integral. Es decir, en este caso, ¿cierto? Nosotros decíamos un día b, que corresponde acá al u, ¿cierto? Que el u corresponde al z, de b, ¿cierto? De b, que en este caso va a corresponder a ez, y eso aquí va a ser igual a v, es decir, yo voy a buscar el u, lo tengo que identificar, el u y el v, es decir, voy a multiplicar en este caso, va a ser z por Euler elevado a z, ¿cierto? Sin, que corresponde acá al menos, ¿cierto? Cola, hago una colita, ¿cierto? A escribir la colita, sin cola, vestida, que vuelvo a escribir la b, que va a ser Euler elevado a z, y nos dice ahora de uniforme, que correspondería en este caso a du, que es decir, en el du correspondería justo al diferencial, ¿cierto? De z. Es decir, en este caso vamos a escribir tal cual nuestro diferencial de z. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? A todo esto, no nos olvidemos que nosotros teníamos, y ojo con eso, un tercio adelante, pero ahora nos estamos centrando solamente en esta parte de la operatoria.
Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ¿ya? ¿Cuánto va a ser la integral de esto? Voy a tratar de acá hacerlo bonito para no confundir, ¿no? La integral la voy a hacer hacia abajo. Va a corresponder, bueno, la primera parte la voy a dejar tal cual como z, ¿cierto? Por Euler elevado a z, menos, y la integral, como yo les dije, de Euler siempre va a ser Euler tal cual, no le pasa nada. Entonces, en este caso va a corresponder a Euler elevado a z, más qué cosa, y como es una integral indefinida, ¿cierto? ¿Por qué indefinida? Porque no tiene los límites de la integral definido, se le va a agregar la constante de integración. Es decir, ese sería el resultado de nuestra integral. Sin embargo, ¿cierto? No hay que olvidar que acá todavía nos falta un paso que va a corresponder a multiplicar por ese un tercio que nosotros teníamos, y también nos falta, recordemos, hacer la sustitución que habíamos hecho al inicio. Es decir, acá nos va a quedar un tercio, ¿cierto? Por el resultado que nos dio la integral, que en este caso fue z por Euler elevado a z menos Euler elevado a z más c, que sería lo mismo en este caso que nosotros lo trabajáramos, ¿cierto? En un tercio lo multiplicáramos por toda la expresión, ¿cierto? Es decir, que en este caso lo dejáramos como z por Euler elevado a z menos Euler elevado a z más, más c partido en 3, ¿cierto? Y finalmente ahora tenemos que hacer, y no olvidarnos, nos falta último paso, la sustitución que habíamos dicho nosotros, que al principio habíamos trabajado como u, pero al final en un momento, ¿cierto? La volvimos a definir como, la cambiamos como z para no confundirnos, que va a corresponder en este caso a x al cubo. Por lo tanto, ahora hay que recordar esa y hay que volver a sustituir en la expresión. Es decir, vamos a tener x al cubo. Por lo tanto, ¿cómo va a ser la expresión ahora? Nos va a quedar x al cubo, Euler de x al cubo, menos Euler de x al cubo, más la constante integración, ¿cierto? Partido en este caso en 3. Ahí, en 3. Y este en este caso, bueno, incluso ahí podríamos, si queremos, factorizar, hacer más cosas, pero ya al menos aquí ya llegamos al resultado, que sería en este. Y digo factorizar porque podríamos factorizar tal vez esta parte de aquí por término común, qué sé yo, pero ahí queda a gusto cada uno, pero en realidad aquí ya llegamos a un resultado final. Por lo tanto, así, esto sería como un tipo de ejercicio tipo control, tipo PEP, donde hay que resolver una integral, en este caso mezcla una sustitución y una integral por partes.